Recording in progress. ¿Sí? ¿Estamos? En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Bienvenidos, estimada senadora Sepúlveda, estimado senador Rodoresti, estimados invitados del Ministerio de Obras Públicas, asesores. Vamos a dar comienzo entonces a la comisión de Obras Públicas de hoy, miércoles 12 de julio. Y tenemos una tabla, pero antes de ello, vamos con la cuenta, señora secretaria. Gracias, señor presidente. En la cuenta está considerada su proposición de presidente de la comisión para sesionar en la región de Coquimbo el día jueves 3 de agosto próximo. Eso es. Efectivamente, jueves 3 conversamos con la ministra y es la fecha que más le acomoda a la ministra y estaríamos invitando a todas las direcciones nacionales para abordar todos los proyectos de infraestructura crítica de la región, fundamentalmente lo que tiene que ver con la ruta concesionada entre La Serena y Coquimbo, por lo tanto debería estar el director general de concesiones, todo lo relacionado con los servicios sanitarios rurales. Hay 222 servicios sanitarios rurales que están con hartos problemas por la escasez hídrica, la DGA por lo mismo, y también la Dirección de Arquitectura por todas las obras paradas que hay en la región y que tiene que ver con fondos sectoriales. El equipo sería, si bien esto es práctico, ¿cuál es un poquito como la logística de desplazarnos? Yo todo el compromiso, también la comisión ha funcionado en la región y me gusta porque creo que es bueno. Solo la logística en términos de horario de desplazamiento, pasajes, o qué es lo que sugiere partir el jueves en la mañana, o sea, partir el miércoles y no el miércoles en la noche, o lo pido en el detalle como para ver cómo uno va y sale. Les explico. Los jueves de la mañana hay avión temprano, 7:47 de la mañana, y se pueden regresar en un avión de las 20:30 horas. O sea, se puede ir por el día a La Serena, no hay problema. Ahora, puede ser o 7 de la tarde y volverse al otro día temprano, primera hora a las 9 de la mañana, volverse a Santiago. Ahí vean el que más le acomode, pero la ministra me decía que podía el jueves 3 durante el día. En el avión de la mañana seguramente y se volvería en el avión de la noche. O a no ser que le pidamos que se quede con nosotros el jueves, para poder conversar. Estaba por el delegado presidencial y por las autoridades de la región para que estén presentes. Sí, no sé, ahí nosotros nos preocuparemos de que nos traten bien en la noche. A solicitud del senador Durresti vamos a hacer entonces el esfuerzo de que sea el miércoles en la noche. Bien, gracias por la sugerencia y la experiencia. Continuamos con la cuenta entonces, o ese es el único tema que tenemos en cuenta. El único tema, presidente, habría que comenzar con la tabla, ¿no? Varios, estimada senadora. Estamos derivando en la acusación. Ya. ¿Sí, presidente? Sí. Ahí salieron.
Sí, Pero si hay muchas comisiones, hay que meterse específicamente. O se deriva, ¿no? Están en otra, se entrega en otros minutos. Tenemos gente que tiene que pasar. está por escrito, está por escrito. Ya. Ya. Presidente, sí, tenemos también buena idea. Presidente, bueno, aprovechando que está la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿no? Y todas las complicaciones que hemos tenido en la región de O'Higgins, del Maule, en general la zona centro-sur, con los ríos, ¿no? Y tenemos complicaciones gravísimas, gravísimas en las defensas fluviales. O sea, hoy día yo creo que esa es la gran petición que tenemos en forma urgente. Entonces, me gustaría solicitar al Ministerio primero el que nos digan cuáles son las defensas fluviales que se van a realizar ahora, de forma provisoria, entendemos, en los ríos de la región de O'Higgins, y al mismo tiempo, ¿cuáles van a ser las obras que se van a realizar ya no provisorias, sino en forma estable, ¿no? También en la región, tanto en los ríos como en los esteros, que también tenemos complicaciones. Entonces, saber los financiamientos y dónde van a estar esas obras y cuáles van a ser además los estándares de esa obra. Eso, presidente, muchas gracias. Quedó claro, ¿no es cierto? Perfecto. Van a responder después los requerimientos de la senadora. Bien. Bueno, estamos oficio. Es un oficio al Ministerio de Obras Públicas, en forma especial a la Dirección de Obras Hidráulicas, sobre lo que se va a hacer provisoriamente ahora en el río por la emergencia, pero posteriormente los proyectos que se van a realizar en forma, y el estándar que se va a utilizar y cómo los diseños que se van a realizar para las obras definitivas, pero y necesitamos saber cuáles son los recursos que están destinados, incluso no solo para O'Higgins, ¿no? Sino para las regiones donde sufrimos esta catástrofe. Perfecto. Entonces, hace un oficio pedido solicitado por la senadora Sepúlveda. Como sugerencia que esos mismos oficios vayan con copia al Ministerio de Bienes Nacionales, a la ministra, porque finalmente es el ministerio que está coordinando. Por la coordinación. Y hoy en la mañana estuvieron reunidos la DOH, Comisión Nacional de Riego, la DGA y otros actores haciendo un catastro de esta situación. Por eso puedo decir. Entonces, no sé si le parece, senadora, un oficio dirigido a la coordinadora, Sí, como con copia coordinadora. al ministro de Obras Públicas. Como coordinadora, y también yo diría a la Comisión Nacional de Riego, al Ministerio de Agricultura, porque tenemos bocatomas hoy día que si no se hacen los trabajos de ribera, del río, del encauzamiento del río, van a quedar sin capacidad, ¿no es cierto?, de que el agua pueda entrar. Entonces, se está haciendo un esfuerzo con la Comisión Nacional de Riego, pero tiene que ser articulada, coordinada también con la DOH. Gracias. Perfecto, senadora, muchas gracias. Presidente, por su intermedio saludo a la senadora y al senador que nos acompañan también en esta comisión. Decirle primero que se trabajó en forma permanente, estable y a mi juicio eficientemente. ¿Ah? Y
Y en toda esta última parte, agradecer por su intermedio a Benjamín, que colaboró, que convocó, que estuvo coordinando las reuniones, tal como antes de él lo habían hecho los asesores del senador Urresti. Y en general, el equipo revisó con cuidado los artículos que ya estaban votados para que fueran consistentes con el resto del texto y ya hace algunas propuestas mínimas, pero de edición a esos artículos. La comisión, cuando votó el artículo de definiciones, dejó abierto que justamente en la medida que el proyecto iba a ser objeto de discusión, pudiera ser editado o trabajado. Y yo creo que es tanto lo que se ha avanzado y lo que vamos a compartir. Ustedes tienen una copia del comparado de la mesa, que después de la reunión de hoy nosotros tenemos que trasladar esta discusión a las Express. Pero yo creo que, yo entiendo que hoy día no vamos a poder verlo todo. Y siempre supimos que no íbamos a poder verlo todo, por la extensión que tiene. Entonces vamos a avanzar lo más que podamos ahora con el PPT y el texto mismo lo tienen ustedes, el texto del comparado. El PPT tiende a recogerlo, pero en algunas veces lo sintetiza, ¿no? Entonces, primero el resumen. Aquí lo que vimos, en el primer bloque son los artículos que habían sido votados, que es el título primero, disposiciones generales, artículos 1, 2 y 3. El segundo título, que es de la extracción en cauce natural o en zona de regulación anexa, artículos 4 al 10, se refieren al régimen aplicable, el procedimiento, la solicitud para un proyecto de extracción de árido, la notificación o comunicación de la resolución, del registro público de extracción, la definición de zonas de prohibición y retiro de material. El título tercero, a mi juicio, en mi opinión, el título segundo es el cuerpo más denso del proyecto, y creo que si hoy día podemos ver el título primero y el título segundo, nos vamos por satisfechos. El título tercero trata de la trazabilidad y la fiscalización, y el título cuarto tiene disposiciones varias. En el caso del artículo primero, que se refiere al objeto de la ley, el equipo técnico por unanimidad solicita que se suprima los vocablos y venta y vocablo limitaciones para que sea consistente con el resto y el contenido del proyecto. Entonces, esa es una sugerencia que le hacemos a la comisión en lo que se refiere al objeto de la ley. Continúo, ¿cierto? Vale. El artículo segundo, que se refiere a definiciones, ustedes pueden ver aquí que tenemos tres conceptos que no tuvieron modificaciones: áridos, cauce natural o albio, y titular de un proyecto de extracción. Además, se proponen suprimir dos definiciones que son plan de abandono y programa de cierre simplificado. Se propone suprimir, pero son subsumidas en la definición de plan de cierre. Y hay adecuaciones y modificaciones en título habilitante para la extracción, estamos hablando de las definiciones, registro de extracción de áridos de la DOH, factibilidad de extracción, zona de regulación anexa a un cauce natural y plan de cierre que subsume las otras dos. Y luego hay dos definiciones nuevas que se proponen, que son certificado de origen y factibilidad administrativa municipal. Entonces, esto es lo que se plantea en el artículo segundo, y ya en lo que se refiere al texto jurídico propiamente tal, en el caso del título habilitante para la extracción, aquí no nos vamos a detener en lo que se propone suprimir, naturalmente. En el título habilitante para la extracción aparece a la derecha en negrita lo que se agrega, ¿no? Entonces, a la definición de resolución de la Dirección de Obras Hidráulicas se agrega que contiene la aprobación técnica del proyecto de extracción, y luego continúa de áridos bajo condiciones determinadas en un cauce natural o su zona de regulación anexa. Pareció más preciso y más explícito, cuál es el contenido del título, que no hubiese una definición que no explicara el qué contiene.
Luego en el vocablo, en la definición de registro de extracción de áridos de la Dirección de Obra Hidráulica, se propuso suprimir la palabra restricciones, ¿ah? Para que quede concordante con la supresión del vocablo restricciones que se hizo en el artículo 9, que ya veremos. Entonces, el texto quedaría como una base de datos de carácter público a cargo de la Dirección de Obra Hidráulica que registre la información relativa a las habilitaciones o prohibiciones de extracción de áridos. Nosotros, en el artículo que vamos a ver luego, en el 9, se hablaba originalmente de zonas de prohibición y zonas de restricción. Ahora solo se habla de zonas de prohibición. Esa es la razón por la que se propone eliminar restricciones, ¿no? La tercera definición en factibilidad de extracción se agrega quién emite el certificado. O sea, se define el certificado, pero se explicita quién es el que lo emite. Entonces, el certificado emitido por la Dirección de Obra Hidráulica y luego lo demás continúa tal como estaba. En el caso de zona de regulación anexa a un cauce natural, aquí hay algunas modificaciones, es muy similar en todo caso, pero la principal es que se especifica desde dónde se miden los 100 metros cuando hay una crecida de un periodo de retorno de 100 años, o particularmente desde la definición geomorfológica de dicho cauce. Entonces, se dice explícitamente desde la delimitación de la correspondiente definición geomorfológica de dicho cauce. Es decir, ¿cómo se define la zona de regulación anexa de un cauce natural? Es un área o franja paralela al albio y en torno a él, cuya dimensión será de 100 metros, medida en terreno desde la línea de inundación de dichos cauces, asociada a una crecida de periodo de retorno de 100 años o en su defecto, desde la delimitación de la correspondiente definición geomorfológica de dicho cauce, comprendiendo suelo y subsuelo, sea público o privado. La Comisión estimó que era mejor que fuese un número claro y hubiese certidumbre, y no que dijese de al menos 100 metros, porque llega a una discusión de cómo determina si son 100, 104, 110. Entonces, el equipo estimó que era mejor que hubiese un número preciso, ¿ah? Luego, en el artículo 2, ¿ah? En lo que se refiere a, a la definición de plan de cierre, que como yo señalé, subsume plan de abandono y cierre simplificado. Nosotros entendemos que puede haber un abandono. La senadora se de acordar de esta discusión porque me lo comentó, pero que nadie planifica la situación del abandono. Entonces alguien nos presenta un plan de abandono. Entonces lo que hicimos fue ponernos en la condición de que exista el abandono efectivamente, ¿ah? Y eso se pone en inciso 2 o 3. Entonces se define el plan de cierre como un conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar, también a reparar o compensar los efectos que se derivan del desarrollo de la extracción de áridos en estos cauces y que debe ser presentado por el interesado como parte de su proyecto de extracción, y se agregan los incisos. Algo se detuvo aquí. Ahí está. Sí, eso cuando se hace la solicitud, después de que pasó por la factibilidad administrativa o municipal y la factibilidad técnica o el examen de admisibilidad, y se introduce el proyecto propiamente tal, entre los requisitos que tiene la solicitud es que naturalmente contenga esto. O sea, la también está en la propuesta. También está en la propuesta. Entonces, se pone que este plan tendrá por objeto la remediación o disminución de los efectos adversos sobre la superficie afectada por el proyecto de extracción, asegurando el libre escurrimiento de las aguas y el retiro de todo material de rechazo o elemento ajeno en conformidad con las pautas técnicas que para tales efectos disponga la DOH. Dicho plan deberá incluir las medidas y acciones requeridas en una resolución de calificación ambiental para aquellos proyectos que la tengan. Y luego del inciso tercero, nos ponemos en el supuesto de que en caso que el titular no ejecute debidamente el plan de cierre aprobado o haga abandono de las faenas asociadas al proyecto de extracción de áridos, la DOH hará efectiva la boleta de garantía respectiva con la finalidad de ejecutar debidamente dicho plan. Ahí está la mención a la boleta entonces en el inciso tercero, presidente.
además, hay nuevas definiciones en el artículo 2. Hay una definición de certificado de origen. Se define como aquella certificación de que los varios que son objeto del transporte o comercialización efectivamente provienen de una fuente autorizada. Porque no siempre, porque al principio estaba planteado como ante una venta, pero puede haber perfectamente puede haber una integración vertical en el sistema productivo y no hay venta. Entonces, por eso que quedó que es una certificación de lo que es objeto de transporte o comercialización. Lo debe emitir el titular de un proyecto de extracción de ario, pero los plazos, los criterios, las condiciones y las formalidades para su obtención son descritos en una resolución fundada de la DOH y se establecen un conjunto de elementos que debe contener esta certificación. Y ahí aparece la información en el artículo 11, inciso segundo, literales A, B, C, D, E, F, aparecen todos los criterios que deben contenerse. Por tanto, no es una derivación, un reglamento así al voleo, sino que aparece como descrita, ¿no? Luego hay una definición de factibilidad administrativa municipal. Esto también es nuevo y queda como un informe fundado emitido por la municipalidad respecto al sector de interés del solicitante dentro de sus competencias y atribuciones legales y que permite iniciar la solicitud o consulta de factibilidad técnica ante la DOH. Es decir, si es que la municipalidad dice en este sector podemos dar un informe positivo, entonces el titular puede ir a pedir el informe de factibilidad técnica. Entonces ahí se agregó esto. En el artículo 3 de principios no hay cambios. Ya está votado y por tanto lo vamos a saltar. Bueno, sí, es vinculante. Si yo perdón, señor presidente, respecto a lo que ha ido leyendo Carlos, nosotros teníamos algunos alcances o ciertas observaciones y las vimos ahora justo, tuvimos la oportunidad pero usted me dijo, presidente, que las hiciera después. Y justamente una de esas observaciones es la que decía la senadora, porque más adelante, en el artículo 5 dice que la factibilidad administrativa será un informe fundado y vinculante. Entonces, nuestra propuesta es que al definir aquí factibilidad administrativa municipal se defina como un informe fundado y vinculante, porque la expresión vinculante la ponen en el artículo 5. Entonces, es decir, que lo saquemos del 5 y lo traigamos a la definición, ¿o quiere tenerlo 2 veces? No, en el artículo 5, sacarlo del 5 y después hablar de factibilidad administrativa municipal nomás, porque por algo ya va a estar definido antes. Entonces, solo faltaría en la letra J poner informe fundado y vinculante. De forma, no es. No, me refiero a que vayan en un lado o en otro. Claro, porque lo ven y lo complementan. O sea, que es fundado, pero además le empieza a tocar lo vinculante, la definición de informe fundado y vinculante mismo con la municipalidad. ¿Por qué no? Yo encuentro toda la razón a la secretaría. ¿Por qué? Porque usa fundado y no vinculante, por ejemplo. O sea, yo creo que aquí tiene que estar las dos premisas que dan origen a este. Porque estoy pensando en lo que está ocurriendo ahora en los ríos nuestros. Que es muy vinculante. Entonces uno dice, hoy día va a haber mucho más precaución de parte de los municipios, ¿no? Claro, mucho más precaución. O sea, hoy día tenemos complicaciones en los puentes, precisamente porque por la extracción de áreas. Yo decía, si tuviésemos lista esta ley, hubiésemos podido hacer varias cosas. Pero yo creo que yo concuerdo con la secretaría que tienen que estar los dos, vinculante y fundado. No, porque no está. Pero hagamos, hay un acuerdo en esta propuesta que sugiere la secretaría que tiene toda la razón. O sea, adoptarla acá en los... Sí, por supuesto. Orden. Por supuesto, es decir, en el artículo 3 dice fundado y en el artículo 5 dice fundado y vinculante. Sí. Entonces lo que se nos propone es que el 3 diga fundado y vinculante y en el artículo 5 diga el informe. Claro, que ya se definió. ¿Estamos?
Presidente, y en la misma línea, porque después la letra J habla de o consulta de factibilidad técnica ante la dirección. En la página 4 y en la letra H está definida la factibilidad de extracción. Entonces habíamos dicho concordado con Estefano que se debería llamar factibilidad técnica de extracción, de modo que usemos las mismas durante de los artículos, las expresiones que ya fueron definidas, po. Entonces, si en vez de factibilidad de extracción, que se llame el documento, el certificado factibilidad técnica de extracción, y en la letra J también a emplear o consulta de factibilidad técnica de extracción, para que sepamos que estamos hablando del mismo instrumento que ya ha sido previamente definido y que más adelante emplea. Entonces, porque como son tantos... Sí, presidente, yo entiendo que vamos luego a tener la discusión en particular. O sea, y estas adecuaciones que no requieren patrocinio, ahora nosotros podemos recoger lo que se está diciendo ahora en lo que vamos a enviar a las Express, por cierto, pero asumir de que para nosotros va a ser muy relevante la distinción de aquellos elementos que requieren de patrocinio, de aquellos que pueden ser objeto de adecuaciones con más libertad, porque nosotros lo que tenemos que mandar es a las Express, por lo menos esto más cualquier otra observación de algún elemento que requiera de patrocinio del Ejecutivo. ¿Ah? Muchas gracias. Entonces, terminando el título primero, artículos 1, 2 y 3, y pasando al título segundo. El título segundo, ustedes recordarán que en la columna de la izquierda hablaba de autoridad competente. Esto lo discutimos un buen rato y nosotros cedimos, pero porque hasta un momento teníamos que la autoridad competente, salvo que se dijera otra cosa en el texto de la ley, iba a ser la Dirección de Obras Hidráulicas. Pero como le hemos dado también importancia al informe que saca la municipalidad y al certificado de factibilidad administrativa municipal, entonces eliminamos la definición de autoridad competente y en el caso concreto de la ley hacemos la remisión o especificamos de quién estamos hablando. Entonces en el artículo 4, cuando hablamos del régimen aplicable, se mantiene la idea de que, que la extracción de áridos en cauce natural no navegable por buques de más de 100 toneladas o en zona de regulación anexa al cauce deberá efectuarse con permiso de las municipalidades, previo título habilitante de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOB. ¿Ah? ¿Y qué pasa si es que no hay claridad? Lo definimos. ¿Ah? Sobre si un cauce es o no navegable por buques de más de 100 toneladas, la Dirección de Obras Hidráulicas deberá consultar al SHOA, aquí al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, el cual deberá pronunciarse entre un plazo de 30 días. Si este informe concluye que el sector de interés no es navegable, la solicitud de extracción de áridos se sometería entonces al procedimiento de esta ley, en lo que sea pertinente. Nosotros, esa discusión se abrió, y creo que alguien mencionó exactamente lo mismo. Marcia, ¿tú lo recuerdas? Lo que pasa es que efectivamente la Armada tiene diferentes líneas en este tema, pero el que desarrolla ese trabajo y lo establece la Ley de Concesiones Marítimas establece que quien tiene esos antecedentes es el SHOA. Entonces, uno le hace la consulta directa, uno lo puede hacer a través de la Directamar, de la Capitanía de Puertos, de diferentes instancias, pero el que se pronuncia formalmente es el SHOA y lo puede desarrollar. Claro, exacto. Entonces, por eso se hizo esa presentación. Sí, pero esto no está definido. Porque uno diría, ¿por qué tengo que preguntar? Yo debería tener una definición de todos los ríos del país, ¿no? Este sí, este no, porque tampoco digamos que cambian de una manera. Entonces, le explico. Para saber Lo que pasa es que efectivamente existen decretos de la Armada que establecen qué ríos son navegables o cuáles no son navegables. Pero existen ríos así, por ejemplo, el Maule,
ríos de la región de los lagos, varios, en los cuales efectivamente hay una zona donde es navegable y una zona que deja de ser navegable, probablemente por la cantidad de sedimentos que se han instalado en algún momento. Entonces, existe una línea imaginaria, y eso es lo que yo les explicaba a ellos, en los cuales incluso con nosotros con obras portuarias nos quedamos como, ¿dónde empiezo yo? ¿Dónde terminas tú? Porque hay una línea que tiene que ver con esto del calado de los buques, en que efectivamente llega un momento que ya no pasan hasta cierto. Y esa línea, lo único que saben realmente, en base a los trabajos topográficos o batimétricos que desarrollan, es el SHOA. No hay otro servicio. Entonces, porque esa línea, no sé si variará o no, pero esa línea específica donde termina la administración del municipio y donde empieza la administración de la Armada, la sabe la Armada. Esa es la realidad, no le puedo decir, es así. Al tiro, don Carlos, yo le pediría que escucháramos a la exposición del Ejecutivo, porque hay cosas que podemos después discutir en particular. Esto todavía tiene que ir a las Express, para no entramparnos en discusiones que vamos a volver a tener en la discusión en particular. Y además los temas de forma y en los temas de redacción podemos después habilitar a la Secretaría para que corrija adecuadamente lo que hay que corregir. Pero yo les pediría que tratáramos de avanzar de tal manera que nos cuenten todo esto de qué se trata y pudiésemos después en la discusión en particular ya entrar en profundidad. Dejando las observaciones del caso, digamos, pero sin entrar en profundidad en la materia. Presidente, pero... Por ahora, pero por ahora. Claro, pero esta es una etapa prelegislativa que uno... Pero no es menor, o sea, porque yo me estoy ahorrando 30 días. O sea, si yo tengo claridad de dónde puedo entrar con los barcos, dónde no, entonces, y yo digo, bueno, entonces, ¿para qué voy a preguntar si yo ya tengo claro cuál es el mapa, ¿no? De dónde puedo estar y dónde no. Por eso que no es menor el que uno pueda saber qué es lo que está ocurriendo con este tipo de información que solo la tenga la Armada y no debería tenerla todo el mundo, además. Presidente, tal vez lo importante sería que el CHOA, a ver, no sea a consulta, sino que exista un registro antes. Yo siempre lo que he observado de la Armada y la Directamar, todo lo vinculado con la Armada, que tienen un buen servicio. La Armada está desplegada en todo Chile, en los lagos, en las caletas, en las capitanías de puerto, gobernaciones marítimas, pero son tremendamente reactivos. Tú le preguntas y contestan. Yo creo, o sea, que estuviera la definición antes, porque tú efectivamente no, el CHOA tendrá un informe y tú lo haces, a propósito de lo que discutimos en la ley de desnotarización, que cuando es la misma administración del Estado, es la información que consta, es como el certificado de nacimiento, tú no tienes que pedir el certificado, internamente se oficia y consta que ese ciudadano nació y está en tal registro. Yo hago un poco el punto que cuando tú haces esta solicitud en cada situación, que te lo digan, no, lo que debería actualizar el CHOA, ellos tienen unos mapas de riesgo que le llaman, tienen mapas de riesgo y tienen en este caso de navegabilidad, deberían actualizarlo anualmente. Uno dice, mira, este año cambió el sedimento y se corrió 100 metros más abajo, se dragó, cambió, pero tú lo tienes así actualizado, si no, terminas dependiendo una autorización de esta naturaleza en el informe que emite el CHOA. Si tú obligaras que anualmente, y tú ¿califica o no califica? Porque si no, que el CHOA envía una delegación que tiene que hacer el informe. Si bien estos son pocos lugares, pero yo creo que hay que simplificar. La administración es una sola, el principio de unidad de la administración y hacerlo. A mí me tocó visitar el CHOA después del terremoto físicamente. A propósito, se acordará acá la señora Gatica por la tabla de inundaciones del hospital de Corral que se estaba empezando a construir, y tienen un tremendo equipamiento. Ellos son muy ordenados y hacen sus trabajos, pero, insisto, como técnica legislativa es mejor que eso exista, esté publicado, y el Ministerio de Obras Públicas certifica si está dentro de ese límite o no. Presidente,
Lo primero es aclarar por qué pusimos este inciso. Porque podríamos no haberlo puesto. La razón por la que pusimos este inciso, porque si usted le pide esta información a Choa, tiene que pagarla. Se cobra. Si lo ponemos como está puesto aquí, ya no es así. ¿Ah? Ese es el primer punto que hay que explicitar. Lo segundo es que estamos hablando de una situación en que no haya claridad, porque hay informes, hay decretos, ¿ah? Pero también cada cierto tiempo pueden ocurrir grandes marejadas que ingresan a los ríos, qué sé yo, y esto, entonces, nosotros estamos disponibles para evaluar como posibilidad, como alternativa también, de que en el texto quede que el CHOA, ante cambios que se produzcan en los ríos, informe a la Dirección de Obras Hidráulicas. ¿Ah? Y de esta manera, pero lo que nos interesaba era que si solicitamos esta información, porque hay un plazo acotado para responder, se responde porque es parte de un deber legal. De acuerdo, sí, además efectivamente está el tema de los prácticos, hay todo un tema. ¿Ah? Pues bien, en este caso lo que estábamos diciendo es que como hay un plazo para que el interesado presente su proyecto, se suspende este plazo, no corre contra el interesado mientras esté pendiendo la emisión del certificado. Y ahí pasamos al artículo 5. El artículo 5 se refiere a la factibilidad administrativa y factibilidad técnica o de admisibilidad. Entonces, este era un tema que le inquietaba a la senadora Gatica. ¿Ah? Entonces, aquí graficamos lo que se refiere a las factibilidades, de manera tal que se vea con claridad que yo solicito, la municipalidad tiene 15 días hábiles. ¿Ah? El informe municipal, una vez que es notificado al interesado, tiene otros 15 días hábiles para hacer la solicitud de factibilidad técnica. Es decir, en el fondo, si yo estoy haciendo un informe a la municipalidad, ya tengo que estar trabajando mi solicitud de factibilidad técnica. Una vez que hago mi solicitud de factibilidad técnica, la DOH tiene 20 días hábiles para emitir un informe. Este informe puede ser positivo, o puede ser negativo, o puede tener observaciones. Si tiene observaciones, hay un plazo de 10 días para subsanar las observaciones. Eso es lo que dice el artículo 5. Y ya se agrega luego que el informe técnico favorable lo que hace es que habilita para solicitar la extracción. Es una suerte de examen de admisibilidad, para que lo tengamos claro al respecto. Ajá. Y ahí da curso al procedimiento de solicitud de extracción de áridos. Ahí el titular, entonces, una vez que ya tiene esta admisibilidad positiva, tiene ahora un plazo de 20 días hábiles, desde que se le dijo, esta ya es admisible en este lugar, en este sector, pero ahora tiene que agregar un conjunto de requisitos que están en el artículo 6º, ¿ah? Que tiene que incluir en la solicitud. Y en caso de que el solicitante no cumpla con el plazo, se entenderá que no se presentó. ¿Ah? Eso no quita que usted pueda volver a empezar, por cierto. Si el proyecto no fue objeto de observaciones o estas fueron subsanadas, la DOH tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir una resolución con el respectivo título habilitante. ¿Ah? Este título debe contener la aprobación del proyecto, ya sea como fue presentado en los términos originales o con la subsanación de las observaciones que incluyen las modificaciones propuestas por la DOH en conformidad con lo que dice la ley y el reglamento. Siempre en el título segundo, el artículo 6º se refiere a la solicitud del proyecto de extracción de áridos ante la DOH. Este artículo es nuevo. Entonces, lo primero es que se requiere la individualización del peticionario, tal como se describe en el texto de la ley, la fecha de inicio y de término de faenas, la identificación precisa del polígono o área de extracción, donde se delimita la superficie de la zona solicitada, y se identifica el cauce natural o solo la regulación anexa que corresponde, la determinación del volumen del proyecto de extracción,
expresado en metros cúbicos máximos a extraer, según un programa mensual o anual. Un plan de cierre de la faena, tal como dijimos al principio, y un compromiso notariado de que se presentará una garantía para su fiel cumplimiento de forma proporcional a la cuantía del proyecto de extracción, previo a la entrega eventual del título habilitante. Es decir, cuando yo ya hago la solicitud, tengo que entregar este compromiso notariado de manera tal que cuando se me entregue el título habilitante, efectivamente entregue la boleta correspondiente, y los demás requisitos técnicos que determine la DOH mediante resolución fundada. Y en su inciso segundo, se refiere a la solicitud para extracción mecanizada de áridos. Es decir, lo que acabamos de leer recién es la regla general. Pero cuando hay una extracción mecanizada, o más bien dicho, una extracción no artesanal, entendiendo por mecanizada aquella que utiliza maquinaria pesada para el desarrollo de la actividad, se agrega además estos otros 3 requisitos, que es un plano topográfico de la planta y perfiles georreferenciados del área susceptible de ser afectada, una memoria de la extracción que describe el proyecto y que incluye estudio de ingeniería fluvial y de levantamiento topográfico, y otros requisitos técnicos que determina la DOH mediante resolución fundada. Eso es el artículo 6º. ¿Ah? En el plan de cierre de faena y compromiso notariado, cuando habla de garantía o póliza, ¿entiende la póliza dentro de la garantía? Y podríamos explicitarlo si ustedes quisieran. ¿Ah? Póliza o garantía. No, efectivamente, lo que vemos, me dice Marcia, que lo que se entiende por garantía es boleta o póliza, pero con ser más explícitos o asegurarnos que quede la historia de la ley, ahí vemos la mejor manera, pero ese es el espíritu. Siempre en el título 2, el artículo 7, y dice, bueno, ya, la DOH habilita la extracción. Entonces, en este caso, la DOH tiene 10 días hábiles para comunicarlo electrónicamente o por otra forma idónea a la municipalidad, a los interesados y a la Dirección Regional de Agua. ¿Ah? Y a partir de ese momento, el interesado tiene 10 días hábiles para pagar los respectivos derechos municipales. ¿Ah? En la municipalidad. Todo este gráfico de días y de plazos, que puede parecer muy pesado, tiene como propósito que hoy en día tiende a ser muy laxo y cada cosa a su tiempo, y no se establece como un ritmo. Entonces, si bien puede parecer muy pesado y en principio puede haber cierto rechazo de los funcionarios públicos, de la propia Dirección de Obra Hidráulica, de las municipalidades, porque se ven forzados, la idea es que esto se vayan generando los mecanismos para que exista un flujo, ¿ah? Y que dé cierta certidumbre, efectivamente. ¿Ah? El artículo 8, sí, por supuesto. Es que yo estoy función de emergencia, entonces estoy enrollada absolutamente con el tema. Modo emergencia. Modo de emergencia. ¿Ah? Entonces, a mí mi preocupación es cómo también, por ejemplo, en los lugares donde existan bocatomas, en ese lugar de extracción, ¿no? Pudiéramos tener también la posibilidad de informar a los canalistas, ¿ah? Que tienen las bocatomas en ese lugar de lo que va a ocurrir en el río. O sea, porque también a mí lo que me preocupa es que hoy día, por ejemplo, a partir de la extracción de áridos, ¿ah? Tenemos las bocatomas en el aire y fueron consecuencia de eso. Entonces, si es posible de quien esté en la comunidad del río, en la comunidad del río. Entonces, la municipalidad es perfecto, pero la municipalidad no tiene relación con los canalistas directamente, ni la Dirección General de Agua, ni la DOH ven qué es lo que está pasando con esa bocatoma. ¿Mm? Ni tampoco con las obras que ha hecho la Comisión Nacional de Riego. Entonces, yo creo que sería interesante de en algún minuto incluir también a los regantes. Modo de información. Sí, a modo de información, porque eso va a permitir que sepan, pero también que estén mirando. Que estén mirando, porque si hay alguna denuncia, ¿no? Sepan cuál es la cantidad que hay que extraer, quién está extrayendo, cuáles son, ¿no es cierto?, las restricciones que tienen. Sí, sí.
Sí. Presidente. Bueno, aquí en el artículo 7º dice con copia a los interesados y a la Dirección Regional de Aguas. Para Ah. usar las mismas palabras se refiere al peticionario, ¿no? Porque antes en el número 6 habla, porque la expresión interesados puede haber mucho, o sea, aunque yo no haya presentado, para que vayamos usando, que haya certeza jurídica, Ujú. el interesado es el peticionario o el titular del que está definido el titular del proyecto de extracción. Marcia. Con copia de los interesados, dice, ¿es al peticionario? Perdón. Replay, secretaria, por favor. Sí, el artículo 7º habla que hay que comunicar la resolución a los interesados y a la Dirección Regional de Aguas. El interesado es el peticionario. Podríamos usar la misma expresión que está usada el peticionario, el interesado. Senadora Gatica, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, es para consultar, como aquí aparecen hartos plazos entre que pasa a la municipalidad, ¿cierto? DOH, DGA, CHOA. ¿Cuáles serían en las mejores de las condiciones, en que no tuviera ningún problema el ente particular de hacer todo este trámite? ¿Cuál sería el plazo máximo en poder estar ok con los tiempos y con el tema técnico hasta antes de ir a la municipalidad a sacar su permiso municipal, ¿cierto? ¿Cuál sería el plazo máximo y cuál podría ser estimativo? ¿Cuál podría ser el plazo mínimo? Lo pregunto porque eso va a ser lo primero que nos van a consultar cuando hagamos la bajada con este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, senadora. El Ejecutivo, por favor, don Carlos. Partimos del informe municipal, del ingreso a la DOH, ¿ah? Pero si partimos del informe, gracias. Si partimos del informe municipal, hay 15 días para que el informe se sostenga. 3 Luego meses. el peticionario puede al día siguiente entregarlo a la DOH o hasta 15 días. Entonces, si uno va viendo el mínimo, 15 más 1, 16 mínimo, máximo 15 más 15, 30. ¿Ah? Si alguien me pudiera ir ayudando con la suma. Y luego, la DOH tiene un máximo de 20 días. 17 o 50. Claro. Pero también podría la DOH contestar en 15 días, como la Sí, señora me claro. preguntó, eventualmente mínimo máximo, puede estar aproximadamente, uno podría decir, claro, 20 o 50, algo así. Luego, y si es que no tiene observaciones, nos quedamos con ese dato. Pero si tuvo observaciones, hay que agregar 10 días más para que uno subsane la observación. Ahí tenemos el primer cómputo. ¿Ah? No sé si tú lo estás sumando. Ya. Máximo 60 días. Luego, si a esto le sumamos que ya después de eso, queda claro que el titular, una vez que hay un informe técnico favorable que solicita la extracción de diario, el titular tiene nuevamente un plazo de 20 días que puede presentarlo al otro día, pero tiene un plazo máximo de 20 días, inciso segundo, artículo 5º, para ya ingresar al proyecto definitivo. ¿Ah? Entonces, ahí podemos sumar desde 1 hasta 20. ¿Ah? Porque si son 21 días, pierde. Correcto. ¿Ah? Una vez que ya ingresó, y si no tuvo observaciones o se subsanaron, la DOH tiene un plazo de 30 días hábiles. Entonces, en el mínimo puede tener 30 días hábiles, pero también pueden haber habido observaciones. Y las observaciones se las devuelven al peticionario, se le suspende el plazo al peticionario para que las responda. Acuérdense que tenía 10 días en cada una de ellas, ¿no? No sé si es que Marcia pudiste hacer la suma. Lo mínimo eran 65 días. Y, Lo mínimo. Claro, o sea, los mínimos son un poquito más de 2 meses y puede llegar a 100. ¿Ah? Sí, son días hábiles, por supuesto.
Sí, lo pusimos ahora en la sumatoria. Sí, pero son máximo 30 días. Y como la pregunta tenía un componente de máximo y mínimo, claro, efectivamente. Adelante, senadora. Y eso en relación a los tiempos que existen hoy día, Hay una enorme diferencia. Eh, o sea, primero, lo primero es que es importante entender de que esto es por etapas. O sea, la ley no lo va a resolver en un santiamén esto, porque la ley te establece plazos. Con la ley ya existente, la DOH va a decir, yo no puedo cumplir con estos plazos, denme más gente. Va a venir la petición presupuestaria, necesito todos estos profesionales extras para poder cumplir adecuadamente con los plazos. Porque si no va a venir la Contraloría o cualquier persona y va a decir, mire, usted no está cumpliendo. Entonces, este es un proceso que una vez que tengamos ley va a demorar, a mi juicio, algunos años. Lo mismo pasa con los municipios. ¿Ah? Entonces, lo que está haciendo el legislador es dar una directriz, un mandato en esta dirección, pero yo creo que esto no va a ser instantáneo. ¿Ah? Y esto es un proceso que empieza a ocurrir. En mi caso, cuando estuve en la DGA, tuvimos que hacer peticiones para cumplir con los plazos que se nos solicitaban. ¿Ah? En esa dirección va. ¿Ah? Luego podemos hacer un gráfico con las posibilidades mínimas y máximas y traerlo la próxima vez o al cierre de la conversación, pero yo creo que es bueno tenerlo a la vista. Estábamos diciendo que en el artículo, ante la pregunta de la senadora, si uno dice la boca toma y entrega esta información, la primera pregunta que uno tiene que hacer es, ¿queremos en esta etapa del proceso abrir una oposición al trámite? Si eso es lo que queremos, quizás sería mejor de que antes, en el proceso, que una posibilidad, es decir, cuando se entregue, se ingrese recién la solicitud de factibilidad, ya se informe a la organización de usuarios, etcétera. Es una opción, de manera tal que tenga más tiempo para reaccionar al proceso. La segunda opción que podemos evaluar es que, como tenemos en el artículo 9 la zona de provisión, es que le pidamos a la propia DOH que, con apoyo de la Dirección General de Agua, en los cauces, se determinen donde existen bocatomas, pequeños recintos de provisión, de manera tal que entonces no exista justamente, esté prohibido una extracción de árido donde hay una bocatoma propiamente tal. Entonces, y podríamos agregarlo como un elemento para el artículo 9, que es el que vamos a ver ahora, que es de la zona de provisión donde no puedes hacer extracción de árido. Hay más de una alternativa. Senadora Sepúlveda. A mí me parecen todas las anteriores. Todas las anteriores. Yo creo que es muy importante o sea, a raíz de lo que está pasando hoy día, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me interesaría que pudiéramos incluir todas las anteriores, o sea, que hubiese la posibilidad que existiera de prohibir o de resguardar esos sectores. Ahora, yo creo que sería interesante conversarlo con la Comisión Nacional de Riego. Con la Comisión Nacional de Riego. Yo tengo reunión ahora en un ratito más porque vamos a tener una mixta ahora en la tarde, ¿no? A las 3. Entonces, hay que ver si puede ser la solución la restricción o la información, porque si resguardamos solo ese lugar, pero 2 metros más allá, existe una complicación, nos vamos a tener agua igual. Entonces creo que hay que estudiarlo de otra manera, quizás no es la restricción, sino es la oposición o la fiscalización, no sé, revisarlo. Pero va en ese sentido. A ver, como Dirección de Obras Hidráulicas nosotros tenemos una resolución en la cual se establecen los criterios técnicos donde es factible o no es factible extraer árido. En relación a la infraestructura, ya sean bocatomas, obras de defensa y puentes, por ejemplo, se establece, digamos, las dimensiones aproximadas, porque eso hay todo un tema dinámico del comportamiento de los cauces, varían esas distancias, pero existen aproximadamente esas distancias, donde efectivamente desde el punto de vista técnico, cuando uno revisa eso, se establecen esas restricciones de esto.
Ahora, nosotros igual vamos a revisarla si es que efectivamente considera todo eso. No se habla específicamente de Boca Toma, se habla de infraestructura, ¿ya? Pero nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista técnico y si tenemos que complementarlo lo desarrollaríamos. Pues yo creo que eso tiene que ver más que con un tema técnico que un tema legal, pero si ustedes consideran que tiene que estar en la parte legal, eso. O sea, yo creo que es un tema técnico sin duda, ¿no? Porque tenemos que definir técnicamente cómo se va a resguardar y las condiciones para eso. Sin embargo, a mí me interesa que los agricultores, ¿no? Que los canalistas sepan lo que está ocurriendo en el río, porque les afecta directamente. Claro, que les afecta directamente. Entonces, que les informen, pero también puedan tener capacidad de reacción frente a lo que está ocurriendo. ¿Ah? Sí, también capacidad de reacción, porque ellos podrían decir, sí, perfecto, pero las limitantes para esto deberían ser 1, 2, 3. Porque también hay equipos técnicos que tienen los canalistas y además porque tenemos que proteger las inversiones que ha hecho el propio Estado, ¿no? En esto. Eso, presidente. Estaba anotando como en el artículo 5º, que el procedimiento de factibilidad es para la extracción de encauce natural. Inciso segundo, que da respuesta positiva de parte del municipio, el interesado dentro del plazo de 15 días solicita a la DOH el informe técnico. Al final del inciso segundo, recibe esta solicitud, la Dirección de Obra Hidráulica informará de ello a la Organización de Usuarios de Agua, que es el primer elemento, o sea, que informe. ¿Ah? Y la información te establece una locación, el punto específico. Donde es. Luego, ya lo vamos a ver en el artículo 9º, nosotros creemos que el texto de la ley ya abrió esta puerta, lo permite, ¿ah? En combinación con la resolución de la Dirección de Obra Hidráulica. Entonces, si nos permiten, como estamos viendo ahora el artículo 8º, pero en un minuto más vamos a ver el 9º, lo podemos retomar allí. El 9º, senadora, al final en el inciso primero, ¿ah? Que dice justamente que la zona de provisión están relacionadas cuando dichas extracciones pueden interferir en la dinámica hidráulica de los cauces naturales. Entonces, esto nos abre un espacio porque se mandata para que sea la DOH, para que por resolución los vaya determinando. No se fijan por la ley, sino que es en función de esto. Bien, en el artículo 8º se refiere al registro público de extracción de áridos de la DOH. ¿Ah? Entonces, se establece que la DOH va a llevar un registro público de la información relativa a la extracción de áridos en cauces naturales y de zona de regulación anexa, y al menos debe incluir los informes de factibilidad técnicas aprobados y rechazados, los títulos habilitantes concedidos o rechazados, incluyendo el plan de cierre y sus actualizaciones. Eso fue algo que la mesa técnica se pidió especialmente agregar, cuando sea pertinente, las zonas de prohibición vigentes, de lo que estábamos hablando recién, y además de ello, la DOH llevará un registro de los certificados de origen emitidos por los titulares de proyectos de extracción, que les son a su vez enviados a la DOH, con el propósito de controlar la trazabilidad del material y el cumplimiento de las condiciones para su extracción. Para ese objeto, los titulares deberán, como sabemos, remitir los certificados de origen a la autoridad con una periodicidad semestral en la forma y condiciones que establece el reglamento. Y sin prejuicio de lo anterior de los registros, todo acto administrativo y resolución sobre extracción de áridos que no sea objeto de registro debe ser publicado por la DOH en su sitio web. De esta manera, máxima transparencia. ¿Ah? Eso es lo que plantea el artículo 8º. Y el artículo 9º, el que ya lo anticipamos, que se refiere a las zonas de prohibición, aquí se agregan incisos 2, 3 y 4. ¿Ah? Teníamos un inciso antes. Y justamente lo que dice es que la DOH puede declarar por resolución fundada, esto es dinámico, por tanto, es mucho menos travoso o administrativo que un reglamento o algo de esa naturaleza, previo informe técnico elaborado por el Departamento de Obras Fluviales respectivo, el equipo de Marcia, zonas de provisión para nuevas extracciones de árido en cauces naturales y en zonas de regulación anexas, cuando dichas extracciones puedan interferir en la dinámica hidráulica de los cauces naturales
o cuando la existencia de áreas extraíbles no sea suficiente. Y esta resolución debe publicarse en la web. Si es que existe, por tanto, una extracción de áreas que en los hechos se va a traducir de que va a haber una afectación para una boca toma, para nosotros es claramente una interferencia en la dinámica hidráulica. ¿Ah? Y como la DOH ya tiene en su práctica y en sus resoluciones esto ya avanzado y regulado, sumado al hecho de que estamos planteando de que deben ser informados los vecinos de usuarios de agua de las solicitudes para que puedan reaccionar al respecto, podríamos decir que está cubierto, sin prejuicio que podemos enmendarlo aún más. El efecto de la declaración de la zona de prohibición es que la DOH no puede conceder un título habilitante para la extracción de árido mientras se encuentre vigente esta declaración. Pero se puede alzar, por cierto, y la DOH podrá alzar la prohibición por medio de una resolución fundada, ya sea porque así se lo solicitan o de oficio. ¿Ah? Cuando los nuevos estudios recomienden que las características hidráulicas del cauce natural ya no ven aquí un riesgo o un daño. Y como excepción, la DOH podrá conceder vía resolución fundada título habilitante de extracción de áridos en la zona de prohibición, pero para fines específicos fundados en el interés público, en la medida que sean acotadas y no causen perjuicio en la dinámica hidráulica. Estamos pensando allí en ríos que llegaban al mar y dejan de llegar al mar porque se produce una barrera de arena. Estamos pensando en arena que se acumula en las cepas de los puentes, y hay que hacer ese ejercicio de limpieza, qué sé yo, y en consecuencia, en vez de, como siempre ha ocurrido, que la DOH viene, limpia, extrae y deposita, que pueda conceder una autorización porque un tercero lo haga y por tanto hay un doble beneficio, por decirlo de ese modo. Ya casi, por mí por lo menos, cerrando esta primera parte, cerca ya, el artículo 10, que es El Departamento de Obras Fluviales. ¿Cuántos funcionarios tenemos en el Departamento de Obras Fluviales? Porque va, ¿ah? Es que sabes que a mí siempre me preocupa los informes fundados, cuánto nos demoramos a hacer estos informes, porque ahí se nos pasan todos los goles. ¿Ah? Uno denuncia, el informe no sale nunca, tenemos un funcionario, o sea, en la región no tenemos, ¿no? O sea, yo quiero saber cuál es este departamento de obras fluviales. ¿Qué consiste? Claro. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos, no sé, po? ¿Ah? A ver, en las regiones tenemos desde un funcionario a 3 funcionarios. Yo creo que 3 un promedio en las regiones. Y en el nivel central hay ingenieros, hay 7. Y otro tipo de profesionales tenemos 4. Ese es el equipo del Departamento de Obras Fluviales del nivel central. 11 funcionarios profesionales. Sí, profesionales. ¿Ah? Trabajamos para el nivel central. No somos de Santiago. No somos de región metropolitana. Somos a nivel central. Digo promedio 3. Promedio 3. Pero perdón, esos 3 son de fiscalización, ¿no es cierto? Inspectores fiscales desarrollan, revisan otro proyecto. Y por eso el nivel central. No son del departamento desarrolla. para ver esto. No. Va a llegar una... ¿Ah? Sí, pero lo que pasa es que tenemos, imagínate, nosotros tenemos 3 ríos importantes, además de todos los esteros que se transforman en ríos después de estos tipos, impresionante. No nos da, o sea, imagina el Maule, no nos da. Entonces a mí me preocupa esta resolución fundada previo informe técnico elaborado por el departamento. ¿Cuánto nos demoramos en hacer un informe de este tipo? Si recibe una denuncia de uno de los canalistas, por ejemplo, que están haciendo extracción y que está alterando el cauce o el normal funcionamiento de esto. ¿Cuánto nos demoramos?
Es relativo, no lo puedo responder en ese momento. Sí. Presidente, ¿se acuerda que al principio de la sesión justamente dije eso? Mm. O sea, la ley nos va a obligar a una transformación organizacional. Ah. ¿Ah? Porque si uno dice, ¿cómo respondo hoy con los mandatos que en el futuro voy a tener en la ley? Uno tenía dos opciones. Antiguamente, cuando había menos dinámica presupuestaria y proyectos de ley, uno esto lo estudiaba con un informe presupuestario y tenía aquello. Y hoy día los informes presupuestarios lo que tienden a decir es con el presupuesto de la nación. ¿Ah? Uno hace esta solicitud. En el caso del Código de Agua, nosotros, la Dirección General de Agua no tenía, y ahora el año pasado se contrataron 100 personas en fiscalización. Sí. No está en el informe financiero, pero es porque ya hay una nueva ley que así lo plantea. Entonces, nosotros sabemos que esto significa una presión. ¿Ah? Yo me pongo en la posición de presupuesto. El presupuesto dice, sí, pero esto está en el primer trámite constitucional, etcétera. Pero para allá va a ir. O sea, al haber una ley que regula árido, que le da un conjunto de atribuciones y de mandatos, etcétera, es obvio que va a tener un resultado en esta materia. De hecho, cuando vemos las disposiciones varias de este propio proyecto de ley, justamente se explicita y se regula el componente administrativo orgánico de aquello. El riesgo que tenemos nosotros es renunciar. Yo sé que no es lo que quiere la senadora. La senadora lo que quiere es darnos el máximo respaldo para que esto pueda funcionar bien, lo tengo clarísimo. Pero si renunciamos a que existan resoluciones fundadas, o informes técnicos, entonces la ley se nos debilita. Yo sé que no es lo que propone la senadora. Entonces es un ejercicio no fácil de desarrollar. Senadora. Es al contrario, ¿no? Pero además, ¿cómo incorporamos la sociedad civil a esta fiscalización también? Que pueda apoyar esto para que ustedes puedan tener argumentos en su fundamento. Ejemplo, las organizaciones de usuarios de regantes. Ejemplo, las juntas de vecinos que están en la orilla de los ríos. Yo les quiero decir que las juntas de vecinos, las cuales nos inundamos en San Fernando, que es Los Huertos, envió una denuncia con 6 meses de anticipación de lo que estaba ocurriendo en el río. Con 6 meses de anticipación. Con la firma de todos los vecinos. Y mira lo que ocurrió. Y se salió por ahí. Diciendo lo que estaba ocurriendo en el lugar. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo digo, ¿cómo no vamos a tener tecnológicamente hoy día la posibilidad de monitorear vía drones, vía lo que sea, ¿no? Los ríos que hoy día tenemos y saber dónde están los cauces, dónde están haciendo complicaciones. O sea, lo que quiero decir es que esto fundado de hoy no puede ser lo que teníamos fundado hace 4 días, 2 semanas atrás, con lo que nos pasó hoy día. No podemos hacerlo. Entonces, además de tener más ingeniería, quizás tener más telemetría, la telemetría completa se la llevó el río. No tenemos telemetría hoy día. Se llevaron todas las estaciones, 64 bocatomas que no tenemos hoy día. 7 años de retroceso, 10 años de retroceso en riesgo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, por favor, usemos todas las herramientas que podamos fiscalizar. Ok. Gracias, senadora Sanó Durresti tiene la palabra. Yo quiero proponer una fórmula, estando de acuerdo en lo que dice Alejandra, pero yo creo que esa discusión, senadora, se subsume en lo que hablamos la sesión pasada con la ministra, que yo creo que en la ley de presupuesto, y aquí esto excede a ustedes, hoy día invitados, yo creo que debiéramos, presidente, con la DIPRES, nosotros entender que tiene que haber un escalamiento en materia de dirección de obras hidráulicas en manejo de cuencas a propósito de este tipo de eventos que van a ser más frecuentes por el cambio climático. Algo que se entiende es que van a haber lluvias más intensas concentradas en pequeños periodos o sequías prolongadas durante largo tiempo, y las dos cosas causan estrago. Entonces, sin perjuicio de que eso debiera ir en esa discusión, y mandatarlo a usted, presidente, que pudiéramos hacer una reunión o un equipo técnico para la ley de presupuesto en general, para reforzar, así como muchas veces uno pide mayores recursos para vialidad, para distintos servicios. Claramente aquí en la DOH, por la importancia de los manejos de los cauces de ríos, vamos a tener la necesidad. Pero yo pediría que siguiéramos avanzando que creo que hay una buena, está hilado el proyecto, ya va teniendo cuerpo, y salvo
O sea, y salvo observaciones de la Secretaría o que nuestros asesores nos puedan alertar, yo creo que vamos No, encauzando. y además en el artículo 15 de este texto legal habla claramente que la denuncia del incumplimiento de las condiciones del título habilitante. Toda persona que tome conocimiento puede denunciar. Juntas de vecinos, juntas de vigilancia, en fin. Por su parte, los funcionarios públicos deberán denunciar y remitir los antecedentes a la autoridad competente y ante el incumplimiento se aplicará el estatuto administrativo. O sea, la duda suya, senadora, está incluida en el artículo 15. Por supuesto, en la discusión en particular. Presidente, ¿podemos tener 5 minutos de extensión? ¿Puede prorrogar 5 minutos? Porque estamos en el último artículo. Prorrogamos por 10 minutos. Sí, señalar que nosotros entendemos que la mirada sistémica que propone el senador es obvia. Es obvia. Aquí estamos hablando de extracción de áridos, pero esta es una mirada más amplia, que tiene que ver con inundaciones, con regulación de cauces, con el sistema de medición y monitoreo, etc. En este proyecto de ley, en el artículo 12, hablamos de la fiscalización, de la atribución de policía y vigilancia, que no es del equipo de obras fluviales. Se le entrega a la Dirección General de Aguas, que tiene un staff de fiscalización que ellos no tienen, ¿ah? Y además no lo tienen en sus competencias. Y efectivamente podemos ir enriqueciendo el proyecto. Sí. Ahora, estábamos diciendo en el artículo 10, que se refiere al retiro de material, que Para orden. la dirección podrá desarrollar y o contratar proyectos de retiro de material de áridos desde los cauces naturales para su limpieza y conservación. ¿Ah? Y aquí están las normas de respaldo para ello. Y esto sin perjuicio de las condiciones de restricción que se deriven de la implementación de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático, porque la ley de marco climático, en su artículo 9, establece 2 obligaciones para el MOP. Establece una obligación para el MOP para infraestructura hídrica y establece una obligación para el MOP para la gobernanza y gestión. Entonces, toda la infraestructura hídrica tiene que adaptarse en esta dirección. Y en general, todos estos proyectos de retiro material, el proyecto de ley señala que se entenderán como obra pública, de manera tal que no tenga las restricciones que otra obra podría tener y tenga los beneficios que se plantean en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y las demás disposiciones que aquí aparecen. Y con eso terminamos el título 2. Y comenzaría el título 3, que es de la trazabilidad y fiscalización, y que yo entiendo que la comisión nos dirá cuándo lo podemos discutir. Presidente. Entonces, ¿quiere avanzar? ¿Está complicada? Bueno, ok, pongámonos de acuerdo entonces para cuándo. Yo, la verdad es que no quiero alterar el